Ese es el título del mensaje del día de hoy. Un buen líder, dicen por ahí, es el que conoce el camino, es el que recorre el camino y es el que muestra el camino. Conoce el camino. Yo creo que Dios nos ha dado herramientas para conocer el camino. Al pueblo de Israel le dio el Pentateuco 1500 años antes de Cristo. No solamente le dio el Pentateuco, el Torá, sino que también le mandó a los profetas para que ellos conocieran cuál era la voluntad de Dios. Y de alguna u otra manera, Dios nos ha hecho recorrer el camino. No solamente nos ha dado a conocer el camino, sino que nos ha llevado por el camino. Al pueblo de Israel, Dios lo hizo una gran nación a través de Abraham. Después permitió que a través de José fueran a Egipto, los bendijo y ahí les permitió pasar pruebas también, pero no solamente les permitió pasar pruebas, sino que los libertó a través de Moisés. Y los hizo entrar a una tierra prometida después de 40 años en el desierto a través de José. Así que, si podemos decir, Dios no solamente nos da a conocer el camino, sino que nos hace recorrer el camino. Y un buen líder también no solamente conoce el camino, recorre el camino, sino que muestra el camino. Le muestra a otros el camino. Dios nos demostró el camino a ti y a mí a través de su Hijo amado Cristo Jesús, y por eso el día de hoy tú y yo estamos aquí alabándole. Y así como estamos tú y yo aquí alabándole, hay muchas, miles y miles y miles de iglesias haciendo lo mismo. Así que el buen líder conoce, recorre y muestra el camino. Si tú no tienes quien te muestre el camino, consíguete a alguien que ame al Señor y va a ser usado como instrumento para mostrarte el camino. No nada más Dios nos muestra el camino de manera personal, sino que también pone a gente a veces para que te muestre el camino. Así que tú encuentras también a alguien que te pueda mostrar el camino. Al pueblo de Israel se le dio, como te dije, el Torá, se le dio el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Le mandó a los profetas, a los menores, a los mayores, ahí están. Y la experiencia, como les dije ahorita, nos la dio a través del pueblo de Israel en un recorrido. Ahorita vamos a hablar de ti y de mí. Ahorita vamos a hablar del pueblo de Israel. Entonces ya tenían el conocimiento de la palabra, ya tenían la experiencia de haber dependido de Dios y ya estaban en la tierra prometida. Ahora, de alguna u otra manera, al pueblo de Israel le tocaba demostrarle el camino a los pueblos que estaban ahí en la tierra prometida. Cuando después de que son libertados de Egipto y los lleva el Señor por 40 años en el desierto por su misma necedad, llegan a la tierra prometida. Y ahí está el pueblo de Israel y Dios le dice, toma la tierra prometida, tómala, es tuya. Pero había que expulsar a los pueblos extranjeros. Y no nada más había que expulsar a los pueblos extranjeros. La intención de Dios con el pueblo de Israel era de que el pueblo mismo de Israel le mostrara quién era el Dios verdadero a esos pueblos. A veces decimos, no, es que el Señor escogió a Israel y los demás los desechó. No, Dios escogió al pueblo de Israel para salvar también a los otros pueblos. Pero ¿qué creen? Israel no solamente en algunos casos no los expulsa, no es obediente al Señor, sino que en vez de que los pueblos se conviertan al Dios verdadero de Israel, Israel se empieza a convertir y a adorar a los otros dioses de los otros pueblos. Por ahí decían, cuando yo era niño jugábamos béisbol y decíamos al que estorbaba, ni picha, ni batea, ni picha, ni deja cachar o algo así era ya hasta se me olvidó la frase. Ni picha, ni cacha, ni deja cachar. Ni picha, ni cacha, ni deja batear. Bueno,
Ya se me había olvidado, fue hace mucho tiempo. Pero bueno, falló el pueblo de Israel. Y Dios, cuando el pueblo de Israel se vuelve idólatra, ¿sí? Porque como les decía, pues fue al revés. En vez de que el pueblo de Israel pudiera influir en los otros pueblos empezaron a influir en Israel. Y en ese orden, Dios tenía que poner las cosas, los elementos sobre la mesa. Así que este orden de adoración a otros dioses obviamente separaría definitivamente al pueblo de Israel del Dios verdadero, porque Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria. Dios quiere ser el primer lugar en tu vida y en mi vida. Y cuando tú pones a Dios en un lugar que no es el primero, entonces Dios no va a estar ahí. Dios es un caballero. Dios se va a retirar. Como les comentaba ahorita, el pueblo de Israel fue desobediente. Tomaron la tierra prometida. En algunas regiones sí, en otras no. Digo, es un largo, podríamos quedarnos aquí 2 horas hablando de qué regiones las tomó, si expulsaron, en qué otras regiones no. Pero el punto es que el pueblo fue desobediente ante los ojos de Dios. Y el pueblo de Dios pidió reyes, primero fue gobernado por jueces y luego pidió reyes, se les dio el rey Saúl, David, después estuvo Salomón, después estuvo Roboam, y con Roboam hubo una división del pueblo de Israel y se dividió entre el pueblo del norte, con su capital Samaria, y Judá, el reino del sur, con su capital Jerusalén. Dios, de alguna u otra manera, esa idolatría de la cual estamos hablando hoy, pues hubo un juicio, y en el 721 antes de Cristo, el reino del norte es cautivo por el pueblo asirio. Pero unos décadas, por ahí ya podría decirse más de un siglo, el reino del sur, Judá, también es cautivo por el pueblo babilónico. Y la predicación de hoy que te voy a dar tiene que ver con el cautiverio de Judá, del reino del sur, con su capital Jerusalén, por el pueblo de Babilonia, con su rey Nabucodonosor. Era el rey de Babilonia. Por si quiere ponerle un nombre a su hijo, ahí está una idea. Nabucodonorcito. Nabucodonorcito. Muy original el nombre. Pues el reino de Babilonia tenía un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y por ahí sitian a Jerusalén, que es el reino del sur, Judá, lo sitian en el año 607 a.C. Hay 3 sitios, hay 3 deportaciones, hay 3 intervenciones de Babilonia en Judá. La primera, como les comento, es en el 607 a.C. y ahí mucha gente es deportada de Jerusalén a Babilonia. Ahí va Daniel, el profeta Daniel. ¿Quién ha escuchado hablar del profeta Daniel? De la fosa de los leones. Bueno, ahí iba Daniel en esa deportación. Cedrac, Mesac y Abednego. Los 3 también personajes del libro de Daniel, que los meten a un horno de fuego y salen avantes porque ahí estaba el Señor con ellos. Bueno, en esa primera deportación, ahí van ellos 4. Dice que el rey Joacim, en este caso el rey de Judá, se sometió a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Después viene una segunda deportación. Ahí nos vamos a empezar a enfocar en la predicación, en la segunda deportación. Esa segunda deportación tiene que ver con que el rey Joacim, que se sometió a Nabucodonosor, pues ahí lo dejaron en el reino, le dieron chance. Pero se rebela, busca el apoyo de Egipto. Nabucodonosor vuelve a sitiar Israel, a Jerusalén, en el 597 a.C., unos 10 años después, y lleva cautivo a la familia del rey Joacim. Y después viene una tercera intervención, en el 586 a.C. Y en ese tercer sitio,
en esa tercera deportación, ahí sí entra Nabucodonosor a Jerusalén con todo. Destruye el templo, quema las casas, destruye toda la ciudad. Bueno, ya nos situamos, ¿verdad? Ya el contexto ya se les dio. Vamos a hablar hoy de la segunda y tercera deportación del pueblo de Judá ante el reino de Babilonia. ¿Quién era el rey de Babilonia? Nabucodonosor. Y el hijo no era Nabucodonosorcito, pero usted le puede poner. Le vamos a decir Nabu, porque a Nabucodonosor es como que se me traba la lengua. Entonces vamos a decirle Nabu. Si me escucha decir Nabu, es Nabucodonosor. Entonces, en medio de este contexto, de este cautiverio y del precautiverio, sale un profeta que se llama Jeremías. Usted puede leer ahí en la Biblia, es uno de los profetas mayores. Jeremías, tremendo, valiente, temerario. Muchos lo querían matar por las cosas que decía, pero como él decía la palabra de Dios, pues decía, pues mátenme si quieren, ¿verdad? A Jeremías, él profetizaba sistémicamente la caída de Judá ante el pueblo de Babilonia. Obviamente eso no le gustaba a las autoridades, no le gustaba a los sacerdotes, no le gustaba al templo de Jerusalén, y a todos sus integrantes, y al pueblo tampoco. Era una profecía que no era popular. A veces aquí en la iglesia, pues las palabras no son populares, pero tenemos que aguantar. Aguante porque cuando aguanta, Dios lo bendice. Así que no era popular su palabra. En Jeremías 26, 4 al 6, Dios advierte al pueblo de Judá. ¿Sabe? Dios siempre nos va a advertir. Dios no llega con juicio así nomás, desprevenidos. Siempre te va a estar advirtiendo. Te va a advertir, te va a advertir, te va a advertir, porque Él no te quiere juzgar. Pero cuando tiene que juzgarte, lo va a hacer, pero te va a advertir. Y así lo hizo con el pueblo de Judá. Dice la palabra, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse entre vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo. ¿Qué era Silo? ¿Cómo quedó Silo? Bueno, ahí a lo mejor no lo podemos ver con claridad. Pero Silo estaba a 30 kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén. Y Silo fue el lugar donde cuando entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, ahí pusieron el tabernáculo y el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios. Y Silo, de acuerdo a unas excavaciones que se hicieron en el año de 1921 al 1932 por muchos arqueólogos daneses, concluyeron con pruebas científicas que Silo fue destruida por los filisteos en el año 1050 a.C. Entonces, cuando se dice esta palabra, esta profecía que Dios le dice al pueblo a través de Jeremías, Silo ya tenía varios siglos que había sido destruido. Por eso dice aquí la palabra, pondré esta casa como Silo. Pues todo el mundo sabía. Decían, no, Silo la dejaron en el polvo los filisteos. La gente no le gustaba esa palabra. ¿Cómo, Jeremías, nos vas a estar diciendo que vamos a estar como la casa de Silo, que la deshicieron los filisteos? No me digas eso. No me digas eso. No nos gusta escuchar las palabras negativas. No nos gusta escuchar las palabras que nos simbran y no nos convienen. No nos gusta. Esa es nuestra naturaleza. Y lo dice, yo pondré esta casa como Silo, dice Jehová, y esta ciudad Jerusalén, refiriéndose a Jerusalén, la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Estos son los años previos al cautiverio de Babilonia sobre Judá. Recuerde, Judá, reino del sur, Israel, reino del norte. Los dos reinos son el pueblo judío, el pueblo hebreo, la nación de Israel.
El pueblo el reino del norte, capital Samaria, el reino del sur, capital Jerusalén. Entonces aquí estaba Jeremías profetizando en el reino del sur al pueblo del sur, diciéndoles: ya no tardan, ya no tarda, si no obedecen, si no hacen caso, si no se arrepienten, viene el cautiverio babilónico. Así como le pasó al norte con los asirios hace más de 100 años, nos puede pasar a nosotros. Reaccionen, arrepiéntanse, acérquense a Dios. Esa era la profecía de Jeremías. ¿Pero qué creen? Bueno, aquí dice Jeremías 26:13, sigue diciéndoles Jeremías al pueblo: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras. Hoy les digo a ustedes, mejoren sus caminos y sus obras. Dice: y oíd la voz de Jehová vuestro Dios. Escuchen la voz de Dios. Dios les habla a través de la palabra. Lea la palabra. Ahí Dios te va a hablar. Híncate 5, 10, 15 o 20 minutos en el día, en la mañana, antes de acostarte, y ahí te va a hablar Dios. Lee un capítulo de la Biblia, te va a quitar 7, 8 minutos, léelo, ahí te va a hablar Dios. Hoy la palabra que te tengo es: escucha la voz de Dios. No seas indiferente. No digas: a mí no sé cómo Dios me hable. Ahí está la palabra. Ahí está tu oración. Ahí están. Claros. Te puede hablar a través de una predicación también. Te puede hablar a través de un familiar, de un amigo. A través de muchas cosas, pero sobre todo a través de tu espíritu. Tu espíritu. Si tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a hablar. No esperes a que venga yo o alguien. Igual sí lo puede hacer así el Señor y usa instrumentos, pero que Dios te hable a ti. Escucha, oíd la voz de Jehová vuestro Dios. Mejorar ahora vuestros caminos y vuestras obras y oír la voz de Jehová vuestro Dios. Y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. ¿Qué tal? Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él ya sabe el final de la película. Pero los actos de la película, el acto que te toca a ti vivir, con tu voluntad que Él te regaló, tú lo puedes modificar. Y si hay un juicio, tú lo puedes evitar. Así que es tiempo de reaccionar. Aún Dios les estaba dando otra oportunidad. Pero al final, el pueblo de Judá no obedeció, fue rebelde y fue cautivo. Y el cautiverio babilónico duró más de 70 años. Si no reaccionamos después de las advertencias, Dios no va a detener su juicio. El objetivo de Roca, de la iglesia Roca, yo siempre la trato de catalogar como una iglesia donde vamos a ayudar al quebrantado. El día de ayer, por cierto, fui al orfanato y ahí estaba Miriam, las dos Miriams. Levanten su mano, las dos Miriam. Ahí estaban las dos Miriams cocinándole a los niños. A 50 niños estaban en la cocina dándole. Yo nada más llegué a estorbar, según yo iba a ayudar, pero estaba nada más estorbando. Pero ahí estaban. Y le tratamos de ayudar a gente necesitada, tenemos una casa que estamos ahorita ya casi terminando, que estamos rentando para gente con problemas de drogadicción, y tenemos varias ideas y varias cosas y varios planes con un desayunador y X. Pero Roca, el principal objetivo de Roca no es ayudar a los huérfanos, a los viudos y a la gente con vicios. No lo es. El principal objetivo de Roca es evitar el juicio de Dios en tu vida. ¿Cómo lo vas a evitar? Entregándole tu vida a Cristo. Él te abraza, Él te ama, Él te anhela. El principal objetivo de esta iglesia es que te acerques
a Dios a través de Jesús y lo abraces. Y le digas, Abba, papito, aquí estoy, te amo. Y tengas una relación con Él donde te deleites. Y entonces los programas de ayuda a la gente van a subsistir. Porque cuando tú estás enamorado de Dios, entonces las cosas suceden a la manera de Dios y subsisten. Pero si no estamos enamorados de Dios y nada más estamos trabaje y trabaje y trabaje y ayuda y ayuda y ayuda, nos vamos a cansar y lo vamos a dejar de hacer, tarde o temprano, porque lo vamos a estar haciendo a nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué queremos aquí en la iglesia? Que te enamores de Dios. Porque cuando te enamoras de Dios, todo se da por añadidura. Todo. Las cosas no se forzan, se van dando, porque el Espíritu Santo fluye. Y ese es el avivamiento que queremos. Eso es un avivamiento donde fluye el amor, donde fluye la esperanza, pero que sepamos atrás de ese amor y esa esperanza, ¿cuál es la verdad? Y la verdad es esta: viene un juicio. Claro que viene un juicio, así es como vino un juicio del pueblo de Israel a través de la cautividad de Babilonia. Va a venir un juicio. Ahorita estamos en el tiempo de gracia, pero va a venir un juicio. Va a venir un juicio del trono blanco donde Dios juzgará a todos los que no quisieron acercarse a Él. Y si tú hoy te acercas a Dios, tú vas a ser espectador nada más. Quiero que seas un espectador en el juicio del trono blanco. Que esa es otra predicación que ya la dimos, por si la quieres buscar en Facebook. Que seas espectador, que lo veas, no que lo disfrutas, que te duele y digas, mira toda la gente que yo le hablé de Dios, y que se burló de Dios, y que no quiso nada con Dios, y que le dije, Jesús murió por ti en una cruz y resucitó, y se rieron de mí. Ahí van a estar siendo juzgados. Pero a Dios le duele eso. ¿Tú crees que a Dios le da gusto? Claro que no. A Dios le duele. Y a nosotros también nos debería de doler. Cuando murió Marina, una viuda que estábamos ayudando aquí en la iglesia con tratamiento médico, algunos me decían, ¿qué pasó? Se murió. Y cuando a mí me hablaban por teléfono que la señora ya no tenía pulso, fui a su casa y la vi. Y iba de vuelta a la casa y yo iba muy triste. Porque había muerto la señora ahí. Y después de verla unos días antes, pues mala de salud, pero no para que se muriera. De repente la vi tendida sin vida. Y yo decía, Señor, ¿qué pasó? Y yo sentí claramente que el Espíritu Santo me decía, Sergio, pues ¿qué es lo que querías? Lo que querías se dio. La señora me amó, se entregó a Jesús, hizo la confesión y tenía la fe en la roca. Ella está conmigo. Esos son los milagros que queremos ver. Que la gente se convierta y que evitemos un juicio. Que vayamos al cielo, no al Seol y de ahí a la segunda muerte. No, queremos ir al cielo a gozarnos con Jesús. Queremos ir al cielo a festejar las bodas del Cordero. Queremos ir al cielo a ir al tribunal de Cristo donde se nos darán las coronas de justicia. Ahí queremos y queremos llevar a todos. Algunos creen que Jesús, la historia de Jesús es como un cuento. Y no es así. Jesús vino y está documentado. Murió y está documentado. Resucitó y está documentado. Y así como algunos creen que fue un cuento, también creen un cuento que va a volver, que es un cuento que va a volver. Pero así como vino, vendrá y volverá y pasará. No porque algunos digan y no lo crean, no va a pasar. Muchos no creyeron del mismo pueblo de Dios que Jesús iba a venir y vino y no creyeron en Él. Y así hay mucha gente hoy que no cree en Dios ni en Jesús. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber un juicio.
El juicio de Dios tiene una base de existir. La primera es que el diablo es diablo por rebelde. El diablo es diablo por rebelde y Dios es Dios porque Él es, fue y será. Y cuando hay un Dios, una autoridad, un creador, hay una sujeción que hay que seguir. Yo no puedo tener una autoridad y no sujetarme a ella, porque esa es la ley suprema de Dios, la sujeción. Y Satanás no se quiso sujetar, fue rebelde. Ahorita vamos a elaborar. La rebeldía existe y solamente se puede dar cuando hay una autoridad y tú no te sujetas a ella. Si no, no es rebeldía. Puede que sea berrinche, pero no es rebeldía. Ahora, vamos a cerrar la segunda deportación. La segunda deportación de Babilonia sobre Judá, dice Jeremías 24, del 1 al 2, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, recuerde, segunda deportación, ahí estamos, a los principales de Judá, a los artesanos, a los herreros de Jerusalén, y habiéndolos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas. ¿Qué son las brevas? Son higos que se dan temprano en primavera y son más grandes de lo normal. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Todavía en el 24:3 Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Señor, pues yo veo que hay 2 cestas. Lo mismo que tú ves, yo veo. Unos tan buenos y otros tan malos como si no se pudieran comer. Eso es lo que Jeremías le contesta a Dios a la pregunta. ¿Sabes? Cuando tú estás en sintonía con Dios, vas a ver exactamente lo mismo que Dios ve. Vas a estar sincronizado con Dios. Jeremías estaba en una relación personal íntima con Dios diaria. Y todo lo que Dios veía, lo veía Jeremías. Y todo lo que Jeremías veía, lo veía Dios, porque había una sintonía, una sincronía. Eso es lo que pasa cuando tú te metes con Dios todos los días, no solamente los domingos. Dice el 24 del 4 al 7, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, recuerde, había 2 cestas, higos malos, higos buenos. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cautivos. Ah, caray, qué raro, ¿no? Pues que no se supone que el remanente fiel, Señor, que se quedó en Jerusalén, ¿eran los buenos? No. Los higos malos eran los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. La tierra de los caldeos era la tierra de Babilonia. Como que no le entiendo, Señor. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré. Se van a ir, pero van a volver. Y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan. Que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. No le entiendo, Señor. O sea, ¿cómo que los deportados, los castigados, los que se llevaron a una tierra extraña, son los buenos? Ah, caray. No me cuadra, Padre. No le entiendo, no debería ser al revés. A veces en mi vida yo no he entendido por qué Dios ha permitido la aflicción, la enfermedad, la depresión,
la angustia y el temor. No lo entiendo. ¿No es de Dios? Bueno, el pueblo de Babilonia tampoco era de Dios, pero Dios lo usó para un propósito. Así que tu enfermedad, tu aflicción, tu dolor, tu circunstancia negra, Dios la ha permitido para que te vuelvas a Él. Y si tiene que darte una nalgada, 2, 3 o 4, te las va a dar, porque Él quiere que vuelvas a Él. Y si te tiene que disciplinar, te va a disciplinar, porque Dios al que ama, disciplina. Así que hoy no te quejes de tu tormenta. Hoy no te quejes de tu desierto. Mejor dile: Señor, aquí estoy. Estoy blandito, Padre. Me quiero acercar a ti. ¿Usted cree que los judíos, que el pueblo hebreo, que Israel, veían a Nabucodonosor como una figura de Dios? ¿O alguien enviado por Dios? Claro que no. Claro que no. Pero la palabra es clara en que Dios usó a Nabucodonosor. Inclusive le decía: eres mi siervo. Dios amaba a Nabucodonosor. Lo amaba. Y cuando el pueblo de Israel va cautivo a Babilonia, hay figuras como Daniel, obedientes, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, pero arraigados. Daniel era sujeto, se sujetaba. Cuando a ti te pidan que te sujetas, sujétate, a excepción de que esa sujeción te lleve a pecar. Y a Daniel, cuando le dijeron: no puedes orar, él siguió orando. Cuando le dijeron: inclínate ante otro Dios, no se inclinó, pero tenía una actitud obediente y sujeta, así como Jesús. Eso era lo que Dios quería de los deportados de Judá a Babilonia. Llevarlos a una tierra extranjera, difícil, donde no la conocían, para que ellos pudieran ablandar su corazón y cambiar su personalidad y su carácter a alguien obediente, a alguien sujeto, alguien con un corazón conforme al de Dios. Dios permitió para que fueran a ese lugar, para que fueran moldeados. Y para que una vez que el corazón de ellos estuviera moldeado, no rebelde, no orgulloso, no egoísta, entonces el corazón de ellos estaba listo para volcarse al de Dios. Si tú no te arrepientes, es muy difícil que Dios haga la obra en ti. Y sabes, el principal obstáculo del arrepentimiento es el orgullo y el egoísmo. Y al llevar Dios a Judá, a Babilonia, ¿qué crees que pasa cuando llegas a un lugar donde eres esclavo, donde eres deportado? ¿Qué pasa? ¿Llegas dando órdenes? Oh, esta ciudad, no, acomoden eso allá y eso acá. No, es que esto está mejor. Así como muchos llegan a la iglesia, caray, espérame. Está bien, pero primero agarra la escoba y el trapeador. Y luego ya comparte tus ideas. Que se nos quite lo orgulloso, que se nos quite lo egoísta. Y ahí vamos a tener un corazón blandito para Dios, para que se vuelque a Dios. Un corazón como el de David, que era conforme al de Dios. Un corazón no rebelde. Tuvo la chance de matar a Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo y lo iba persiguiendo de cueva en cueva. Y David, sin temerla ni de verla, ahí andaba escondiéndose y el rey Saúl queriéndolo matar. Y cuando David pudo matar a Saúl, que dijo: no, Señor, yo no voy a tocar a tu siervo. Hubo un perdón. David lloró la muerte de Saúl. ¿Cómo tenía el corazón David? ¿Blandito? ¿Orgulloso y egoísta? ¿Justiciero? Tú te equivocaste en esto.
Ya no confío en ti. Dios quiere corazones blanditos. Y se te tiene que meter a la prueba, al fuego, al desierto, a Babilonia te va a meter para que te ablandes. Mejor que te dé suavecito. Ablándate hoy. Ablándate hoy. Es mejor que te ablandes hoy. El pueblo deportado no era mejor que el pueblo que se había quedado en Jerusalén. Eran pecadores iguales. Eran rebeldes iguales. La diferencia es que cuando tú te mueves de tu zona de confort, ahí Dios hace cosas. Pero cuando tú dices, no, yo de aquí no me muevo, no, yo soy así, no, mi religión es así, no, a mí nadie me va a cambiar, no, yo estoy bien con Dios porque leo la Biblia 5 minutos y porque oro 15, no, yo ya estoy bien, a mí no me diga nada. Cuando no hay movimiento, cuando te quedas donde estás, cuando eres necio, hay un juicio. Judá se movió, fue transportado, se movió de su zona de confort. Y ahí había una posibilidad de que fueran perdonados y rescatados y restaurados. Los higos malos era la gente no trasladada, la gente que no se movió, que se quedaron en el mismo lugar. Así hay gente. Jeremías 24:8 dice, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá. Acuérdese de Sedequías, ya vamos a cerrar. Acuérdese de Sedequías. Así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, a los que se quedaron ahí, y a los que moran en la tierra de Egipto. Esa es otra enseñanza, porque Judá buscó alianza con Egipto para rebelarse contra Nabucodonosor. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra. Después dice más adelante, los abandonaré y morirán. Ahí está el juicio de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tan duro, Padre? Si hay algo que Dios juzga, es la rebeldía. Porque si el diablo es diablo, es por rebelde. Ahí se originó el mal. Ahí se originó el pecado. Ahí se originó nuestros problemas. En que primero el enemigo quiso ser igual o más que Dios, y Dios lo sacó de los cielos con una tercera parte de los ángeles que se habían rebelado. Y luego después esa naturaleza Dios se le infundió a Adán y Eva en un pecado original con el cual tú y yo batallamos desde niños. Si hay algo que te estorba y que le estorba a Dios para tener una relación personal contigo, es la rebeldía. Y Sedequías era alguien rebelde. Sedequías era alguien que Nabucodonosor lo puso como rey. Le dijo, oye, ahí te encargo el changarro de Judá. Te lo encargo, Sedequías. Le dijo Nabucodonosor. ¿Y qué cree que hizo Sedequías? Empezó a hablar mal de Nabucodonosor. Empezó a querer hacer alianzas en contra de Nabucodonosor. Quiso traicionarlo, lo traicionó después y luego, dice la palabra, por 11 años estuvo ahí Sedequías en el reino. Dice el 36:12, Primera de Crónicas, nos vamos a ir a Crónicas. Jeremías y Crónicas están interconectados como si fuera casi una historia. Primera de Crónicas 36:12 dice, hablando de Sedequías, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. ¿Qué dice? No se humilló. ¿Qué hacen los rebeldes? Se humillan. Hombre, no, primero muerto, antes de humillarme. Los ególatras, los orgullosos, no se humillan. ¿De dónde cree que viene el origen de la rebeldía de Satanás?
Porque la rebeldía es una consecuencia de algo. ¿Qué cree que sea la consecuencia? Cuando dice, es que es rebelde. ¿Cuál es vamos a decir, el problema raíz? El orgullo y el egoísmo. Cuando usted cree que todo gira alrededor de usted, y todos tenemos que andar girando alrededor de usted, usted es una persona ególatra. Y cuando usted no acepta que se equivoca, y siempre está amachado y amachado y amachado que su opinión es la que prevalece, usted es un orgulloso. Y esos son principios diabólicos. Así. Y de ahí viene la rebeldía. ¿Cómo se va a sujetar siendo así? A nadie. Quiere que sus hijos se le sujeten y está hablando mal de su jefe, está hablando mal del presidente, está hablando mal del policía, está hablando mal del maestro del niño. Pues ¿cómo quiere que sus hijos se sujeten a usted si usted no se sujeta a nadie? Ese es un principio diabólico. Y por más que seas hijo de Dios, porque hay hijos espirituales y carnales y Dios los ama. Dios no es que ame a los espirituales y a los carnales, no, Dios te ama si eres carnal. Y tú tienes una salvación en Cristo si tú crees en Él. Y te vas a ir al cielo. Pero Dios nunca va a poder hacer nada en ti. Vas a querer predicar y servir y pues no va a pasar nada. Tú no vas a llevar un poder, un fluir del Espíritu Santo bajo un principio donde tu roca no es Cristo, tu roca es tu ego y tu orgullo. Eres alguien rebelde que está critique y critique y critique. Y discúlpeme, yo también he andado de iglesia en iglesia. Pocas, pero he andado. Si tú andas de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, revisa tu corazón. Porque nomás llegas y ves a ver qué hay mal. Tienes una actitud rebelde. Y hay orgullo y egoísmo en tu corazón. No estoy diciendo que porque te cambiaste de iglesia ya eres así. Pero revisa tu corazón. Si en los últimos 10 años has andado en 5 o 6 iglesias, revisa tu corazón. Dice el 36:13 ¿es segunda de Crónicas? Sí, porque Constancio me corrigió en la mañana. Yo tenía primera y era segunda. Qué bueno que me dijo. Segunda de Crónicas 36:13 dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. No nada más Sedequías se rebeló contra lo que le decía Dios por medio del profeta Jeremías. También se rebeló contra Nabucodonosor, que lo puso en el puesto. Fíjese. Y luego dice, los sacerdotes y el pueblo aumentaban su iniquidad en pecado, dice el 14. Entonces, tenemos 2 canastas de higo. Una buena y una mala. La buena, los trasladados, los deportados, los que se incomodaron. El símbolo de esta deportación, de los trasladados, es Daniel. Usted ve el carácter de Daniel, no lo vamos a ver aquí. Si no tiene el carácter de Daniel, dígale, Señor, aquí estoy, Padre. Dame el carácter de Daniel. No me pegues fuerte, dame suavecito. Así. Y estaban los higos malos, que los representaba Sedequías. Los que se quedaron en Jerusalén, símbolo de los no cautivos. Rebeldía. Ni a Dios, ni a su patrón. A nadie me sujeto. A nadie. Si puede ir pasando la alabanza, por favor. Como les dije, la rebeldía tiene su origen en el orgullo y en el ego. La consecuencia, los frutos de la rebeldía es la necedad y la falta de sujeción. Yo no te estoy diciendo que agaches la cabeza y digas que sí a todo. Yo no te estoy diciendo eso. Tú puedes disentir, como Pablo disintió, como Jesús disintió, como Daniel disintió. No pasa nada, o sea, puedes decir, oye, no estoy de acuerdo en eso. Pero ¿cómo lo dices? Lo expresa todo. La actitud que hay dentro de tu corazón.
Llevas la contra por llevar la contra. Estás viendo a tu esposa como un enemigo, cómo van en el juego de ping pong. No, pues es que ya me pediste perdón tú y ahora yo me toca. Pues no es un juego, no es una competencia. No es cuántas veces ganas tú o cuántas veces gana tu esposa. Ten una actitud humilde. Dios te lo está pidiendo hoy, porque Dios se quiere encontrar contigo mucho más alto y mucho más profundo de lo que lo ha hecho hasta ahora. Pero estorba eso. El próximo domingo vamos a hablar del avivamiento. ¿Qué voy a andar hablándoles de avivamiento si somos unos orgullosos y egoístas? Por más que Dios quiera avivarnos y empezar a hacer milagros, ¿cómo lo va a hacer si le estorbamos? Le estorbamos, no le ayudamos, le estorbamos. Sedequías, Dios permitió que lo pusiera ahí, Nabucodonosor, con un propósito que él no cumplió por rebelde. Porque le terminó estorbando. ¿Y sabe cómo terminó Sedequías? Le arrancaron los ojos. Ciego. Los rebeldes son ciegos. Son necios y ciegos. No ven. Nada más ven lo único que les cabe en su cabeza. No te quedes ciego. No te quedes ciego. Ese es el llamado de hoy. No te quedes ciego. Sedequías y el pueblo se infestaron de rebeldía. Dios juzgó la rebeldía de Satanás. Dios juzgó la rebeldía de Judá con el cautiverio babilónico. Dios juzgó a Sedequías, se quedó ciego. Al mismo Nabucodonosor, Dios lo juzgó por orgulloso después. Dios juzgó a la tierra por medio de un diluvio, por su arrogancia, orgullo y rebeldía. Y el Señor va a volver a juzgar un día a la tierra en un juicio. Dios te ama. Dios te ama. Eduque a sus hijos y a su familia y reedúquese usted también. Y la mejor manera de hacerlo es arrepentirte. Así que hoy lo único que te puedo decir es: cierra tus ojos, escudriña tu corazón y arrepiéntete. Cierra tus ojos y haz una oración. Señor, perdóname por ser orgulloso. Perdóname, Padre, porque he fallado. Perdóname porque no he sido el mejor pastor, porque no he sido el mejor esposo, porque no he sido el mejor padre. Enséñame, Señor, y perdóname. Ayúdame a sujetarme. Yo me quiero sujetar. No me quiero quedar inmóvil. Quiero ser trasladado. Quiero que me enseñes. Ayúdame a ser una persona firme, humilde, sujeta. Perdóname por mi orgullo. Perdóname por mi egoísmo, perdóname por mi rebeldía, perdóname por mi falta de sujeción, perdóname porque he sido mal pensado, porque no confío, porque ando juzgando hasta lo que no es. Perdóname, Padre, perdóname. Ten misericordia de mí. Aquí estoy, Señor. Ten misericordia de mí, Padre. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Padre, ayúdame.
Ayúdame, Señor, con mi carácter. Te pido perdón. Ayúdame con mi carácter. No quiero ser igual, Señor. No quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. En Jeremías 31, la palabra nos dice: así dice el Señor de Israel: vienen días cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados, y la poseerán. Después el 10 dice: los libraré del exilio, volverán a vivir en paz y tranquilidad, y ya nadie les infundirá temor, porque yo estoy contigo para salvarte. Porque yo estoy contigo para salvarte. Volverás a tener paz. Volverás a tener tranquilidad. Nada ni nadie te infundirá temor. Arrepiéntete. Yo te restauraré, dice en el 17, y sanaré tus heridas. Yo te restauraré y sanaré toda herida. Arrepiéntete. En el 22 dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Arrepiéntete. Un higo bueno y un higo malo se ven muy similares, pero Dios ve el corazón y Dios no puede ser burlado. Él no solamente ve tu apariencia, Él ve hasta los huesos. Ve si sabes bien o si sabes mal. Así que hoy, Señor, quiero hacer una declaración. Y si usted quiere hacer esa declaración conmigo, póngase sobre sus pies, no está obligado, pero levántese de su lugar. Y vamos a hacer una declaración con respecto a esta palabra. Usted va a repetir conmigo: Señor Dios, renuncio a todo principio de rebeldía y tomo como mío el principio de obediencia de Cristo Jesús, que Él vino, murió, resucitó, porque fue obediente y obediente hasta la cruz. Ayúdame, Señor, a ser obediente, y hoy me arrepiento de mis actitudes, de mis pensamientos, de mi rebeldía, de mi egoísmo, de mi orgullo y de mi necedad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y dele un aplauso al Señor, porque Él está a punto de comenzar algo nuevo. No solamente en esta iglesia, sobre todo en tu corazón y en mi corazón.